la siguiente parte. Veamos a Platón entonces. Platón, su nombre no es Platón, ese es un apodo. El nombre de él es Aristócles. Aristócles, de Atenas. Lo que pasa es que su maestro Sócrates, dice la historia, le puso de apodo Platón, de forma cariñosa, porque era un hombre chaparro quizá, de espaldas muy anchas, espaldudo y de espalda plana, ¿verdad? Quizá plano también, hasta de pompas. Entonces seguramente va a ser tan plano, le llamó Platón, el plano. Es una forma, por tanto, humorística de referirse a él. Quizá él lo aceptó y por eso es que hoy lo conocemos así como Platón. No sé si le habrá molestado ese apodo, pero lo cierto es que esa es la razón histórica por cual se le llama así. En la obra de filosofía para principiantes que les he dejado en el aula virtual, para que pudieran ir leyendo si querían, ¿verdad? Quiero compartir por lo menos la página que habla de él, ¿verdad? Que la podemos revisar, si quiere esta página, que podemos verla así detenidamente. En la parte de arriba dice que vivió entre el año 428 al año 354. Era un aristócrata. ¿Qué quiere decir que era aristócrata? Significa que él consideraba que los que deben gobernar tienen que ser los más capaces, los más formados, los más inteligentes, los más filósofos. Esos son los que tendrían que estar al frente del gobierno. No los militares, no los ricos, no los campechanos. Por tanto, no creería tanto en la democracia. De hecho, la va quizás hasta repudiar, porque fue más bien la democracia de Atenas la que condenó a Platón, pero condenó a Sócrates. A Sócrates lo van a terminar matando, lo van a convertir en un enemigo público porque van a creer que él andaba pervirtiendo la mente de los jóvenes. Al enseñar este tipo de conocimientos tan diferentes a los demás maestros, quizás a robarle muchos discípulos a los maestros de la época, los maestros se ensañan y buscan una manera de poder librarse de Sócrates y lo acusan de ser un pervertidor de jóvenes. Una acusación falsa, totalmente. Entonces a Sócrates lo van a llevar a juicio, lo van a condenar a muerte, le van a dar chance de poder dar su discurso de defensa. Esas palabras de Sócrates fueron recogidas por su discípulo Platón en la obra que hoy se llama La Apología de Sócrates o La Defensa de Sócrates. La apología. Apología significa defensa. Eh, pues esta obra recoge ese discurso muy bonito donde antes de que lo lleguen a condenar, ¿verdad? Lo condenan mediante un método democrático que era un sistema de votación llamada el ostracismo. Lo voy a escribir ahí en el chat para que lo puedan tener si quieren apuntar ahí un ladito, ¿verdad? El ostracismo. El ostracismo era un método de votación mediante el cual tenían que meter ostras o pedazos de teja dentro de un odre, ¿verdad? Habían dos o tres odres para, digamos, un odre para pena de muerte, un odre para expatriar, un odre para cárcel y quizás hasta un odre para multas. Entonces la gente votaba donde querían meter el nombre de Sócrates, escribían en la teja o en la ostra el nombre del condenado y lo metían en el odre que querían. Con ese método democrático después votaban, decir, después de la votación contaban los votos de los, quebraban los odres, sacaban las tejas y contaban cuántos votos habían para una condena de muerte o para expatriar al condenado. Pues votaron a favor de la pena de muerte en el caso de Sócrates y lo van a condenar a beber un veneno, que es el veneno de la cicuta, se le llama la planta de la cual se extrae ese veneno. El veneno no mata de manera inmediata, sino que puede perdurar 2 o 3 días todavía la persona con mucha lucidez hasta que el cuerpo se va debilitando. Pues mediante ese método lo condenaron, era un método de veneno, envenenamiento. Así murió el señor Sócrates. Y Platón, por tanto, de alguna manera repudia ese sistema democrático, donde la gente más ignorante a veces votaba a favor de cosas que también ni comprendía. Y lo mismo pasa hoy en día con el Congreso Nacional. ¿Cuánta gente a veces sin conocimiento llega a ser elegida para ir a sancionar leyes al gobierno? Nuestro sabio Valle, el sabio Valle, llegó a afirmar que ese sistema de gobierno era el peor sistema. Él era también aristócrata. El sabio Valle, José de Silio del Valle, creía que el sistema tenía que ser aristócrata. No, incluso con un despotismo ilustrado, es decir, con una actitud donde solamente deben gobernar los mejores, los más capaces, los mejor formados y con alta ética demostrada, es decir, con ética y virtud probada. Es decir, esa es la gente que tendría que ser llamada por la gente misma a ser gobernantes.
Desgraciadamente no es así nuestro sistema y por eso llevamos a gente inadecuada al poder, desgraciadamente. En la parte del nombre de la escuela que funda Platón se llama la academia que perduraría por mucho tiempo, hasta que creo que un emperador la va a cerrar por completo. Va a perdurar por mucho tiempo en realidad. No sé si no puse aquí el año que se cerró esa academia, pero no duraría mucho tiempo. Nadie que ignore la geometría puede entrar aquí. El requisito para entrar a la escuela era saber de matemáticas, saber de geometría. Por eso muchos de la sabiduría barata aparecen ahí representados. Decían, no durará, se quedará sin clientes. Porque creían que iba a poder entrar a esa escuela si todos tienen que ser matemáticos ya. Pero fíjense que se le llenó de estudiantes, a pesar de que ese era el requisito. El prototipo de la academia que él tenía era prácticamente el mismo prototipo de las universidades futuras. Ahí había enseñanza de aritmética, geometría, astronomía y música, armonía sonora. Son las famosas primeras cuatro artes liberales. En la Edad Media van a haber 7 artes liberales. Pues estas son las primeras 4. Entonces lo que le va a pedir a los estudiantes es pues adiestrarse, ¿verdad? Obviamente en pensar por sí mismos, en alcanzar obviamente conocimiento a la luz de la razón. El método que él utilizaba era estar supervisando la investigación de los demás. También el método de la dialéctica era un método que él utilizaba, el dialogar con los estudiantes, ¿verdad? Exigía, por tanto, un esfuerzo entre el estudiante y el profesor, un método prácticamente de diálogo entre ambos. El más tragalibros, dice aquí de forma un poco humorista, el más tragalibros de su academia fue el señor Aristóteles, que estudió 20 años ahí. Platón nos regala algunos mitos que sirven más bien como alegorías, son más bien como metáforas que él utiliza para explicar un poquito la naturaleza humana. La primera metáfora, o mito, si quieren llamarle mito, de Platón, pues es el mito de la transmigración de las almas, también llamada metempsicosis. Metem es una palabra que significa más allá, metem. Y psicosis significa mente, más allá, o mente o conciencia, más allá de la conciencia, aunque también se puede traducir como alma, más allá de las almas, porque en realidad es el paso de las almas de un cuerpo a otro. Él creía en una especie de reencarnación. Al morir yo tengo que pasar a otro cuerpo hasta irme perfeccionando. El mito de la metempsicosis se puede narrar de la siguiente manera. Pudiera explicárselos mediante un pequeño diagrama, un pequeño GIF animado. Él decía en el mito de que habían dos caballos, uno blanco y uno negro. El caballo blanco representa la virtud, el caballo negro representa la ignorancia, el blanco representa la obediencia, el negro la indisciplina. El blanco, por tanto, es el orden, el negro es el caos. Y por tanto, entre ambos generan un desequilibrio. Estos caballos dirigen un carruaje. Ese carruaje es un carruaje que lleva obviamente un conductor, que es el auriga. Auriga, lo escribo ahí en el chat para que lo puedan ver. Auriga se le llama al conductor de los carruajes. El auriga, que es el dios, dice él, el dios supremo, lleva un séquito de almas y advierte a las almas, tengan cuidado porque entramos en turbulencia. Pero más de alguna alma desobedece a esta advertencia del dios y por tanto, al desobedecer al dios, cae encarcelada, ¿verdad? Como una especie de castigo, cae encarcelada en un pequeño cuerpo o bojotillo llamado ser humano. Entonces, le toca al alma padecer lo mismo que al cuerpo. Si el cuerpo sufre, el alma sufre. Si el cuerpo tiene hambre, el alma tiene que padecer también esa hambre. Por lo cual vive encarcelada dentro del cuerpo. Tendrá que, por tanto, pasar por una serie de pasos de reencarnación hasta irse purificando de tal manera que pueda alcanzar el perfeccionamiento que anhelan los dioses y poder retornar a la tierra de los dioses. A la tierra de los dioses, que es, él le llamaba en griego, lo escribo ahí también, Topus Uranus. Topus Uranus es la tierra más allá de Urano, del planeta Urano. Creían los griegos que después de Urano estaba la morada del Olimpo, la morada de los dioses, por lo cual retornaría obviamente a esa caravana espiritual. Pero tenía que pasar por un proceso de mortificación, tendría que sufrir en esta tierra e irse purificando poco a poco. Si lograba hacerlo, podría obviamente liberarse por fin y retornar a ese estado espiritual. Pero esa mortificación implicaría pasar por un largo periodo. Aquí él da unas cantidades que no me pregunten cómo se las inventó.
dice que se pasan 10.000 años desde la primera hasta la última reencarnación. Y después de salir de la última reencarnación, hay 1.000 años más de recorrido del alma que tiene que peregrinar por un espacio espiritual para retornar, obviamente, hasta la tierra de los dioses, ¿verdad? En la famosa serie de los años 80 y 90, que es Caballeros del Zodiaco, hay un momento en que a uno de los caballeros le toca que pasar por el Tártaro e irse como alma, que muere, ha muerto el caballero y por tanto tiene que irse por el Tártaro con el famoso Caronte, pasar por el famoso lago de fuego, pasar por la puerta del Hades, para después, perdón, pasar por la puerta del Tártaro, para luego pasar por ese recorrido de 1.000 años antes de llegar al Hades, llegar a la tierra de los muertos. Bien interesante cómo en esa misma serie de dibujos animados representaban esta mitología de los famosos griegos. Podía pasar, por tanto, de ser un filósofo a rey, de rey a hombre de estado, a padre de familia o comerciante, podría ser gimnasta o artista o médico o profeta o sacerdote o labrador o artesano o sofista o demagogo o tirano. El hombre en esos 10.000 años podía prácticamente pasar por todos los tipos de vida para irse purificando y aprendiendo en cada una de ellas hasta perfeccionarse. Es así como purificaría por fin su alma y estaría ya en la suficiente capacidad de poder retornar a ese estado espiritual perfecto. El segundo mito. El segundo mito que nos regala es el mito de la caverna. Este es un poquito más bonito, porque sí tiene una aplicación más práctica para la vida. Por eso me gusta más. El otro de la migración de las almas ya se perdió, es decir, queda como parte de la enseñanza y lo que él nos regala para comprender un poquito lo que, por ejemplo, explican los hinduistas. Los de la India creen en la reencarnación, que es más o menos parecido a la idea que enseñó Platón. Eh, pero también comprendemos desde la óptica cristiana que la reencarnación no va con el cristianismo. Los cristianos no pueden creer en la reencarnación. ¿Por qué? Porque sería un error, por tanto, creer que Cristo tenía que haber venido a la tierra a salvarnos por medio de la cruz. Generaría ese error doctrinal. Si por medio de la reencarnación alguien se pudiera purificar, no tendría sentido que el Hijo de Dios viniera a dar la vida por la humanidad, porque solo habría que esperar 10.000 años para que cada uno se pudiera regenerar. Entonces, esa es la razón por la cual no tiene sentido la reencarnación para el mundo cristiano, ¿verdad? A pesar de ello, pues quedó como una enseñanza de Platón. En cuanto al mito de la caverna, lo resumo de la siguiente manera. Dice Platón, imagínense, por ejemplo, que de repente a unos seres humanos los tienen atados de pies y manos, incluso de cabeza, directo hacia una pared en una cueva. Les están generando una serie de sombras en la pared, unos prestidigitadores, unos titiriteros, y están ahí con las llamas de fuego generando imágenes en la pared, para hacerle creer que lo único que han visto ahí toda su vida es la verdad, es la realidad. Entonces esta gente que ha nacido ahí, que ha crecido y ha muerto ahí, ¿verdad? Vivió creyendo que todo lo que vio fue la única realidad existente. Pregunta Platón, ¿qué pasaría si, por un momento, estos prestidigitadores liberaran a uno de ellos, quizá el más joven, le liberaran de cadenas, de pies y manos, de cabeza, y le permitieran incluso salir fuera de la cueva? ¿Qué actitud tomaría este ser humano que se logró liberar? Y aquí es donde vienen las posibilidades de Platón, que dice que al principio quizá salir de la cueva sería muy doloroso para él, porque tendría que adaptar mucho la vista por el ardor que provocaría la nueva luz. Y después el complicado camino de entender qué es lo que está frente a sus ojos. Quizá al principio miraría todavía cosas borrosas, no podría distinguir nada, hasta después quizás se enteraría de qué es lo que está viendo, qué es lo que realmente está ocurriendo, y se daría cuenta de la verdad. Entonces aquí Platón plantea que hay cuatro posibilidades para esta persona. ¿Cuáles son esas cuatro posibilidades? Posibilidad número uno, se queda y decide regresar a la cueva a seguir como un alienado más. Es decir, no le gusta la nueva verdad, le tiene temor y prefiere mejor ir a vivir por su propia voluntad. Otra vez se vuelve a poner el mismo las cadenas y sigue viendo la realidad, vivir en paz su vida porque le parece muy difícil lo que acaba de ver, cree que no va a poder aprender nunca, le parece que está fuera de sus límites y que mejor dejarlo así como está, ¿verdad? Es como cuando alguien de repente, uno mira en los videos que la gente anda buscando fantasmas, que de repente mira por fin una sombra y dice, no, 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 mejor no sigo buscando. Ese tipo de actitud. Vio algo nuevo y en vez de ir a investigar más qué es lo que vio, le huye y prefiere mejor huir hacia lo que vio.
Entonces, eso es la actitud que toma aquel que está alienado. No tiene miedo de perder la estabilidad que tiene. Entonces, por eso prefiere mejor seguir encadenado. Segunda actitud, la del místico. Sale de la cueva, se enamora de lo que vio y ya no quiere volver a su realidad. Ya no quiere volver a su casa. Es que yo he tenido estudiantes que, por ejemplo, salieron de la etnia lenca, ¿verdad? Y terminan repudiando su cultura, a grado que ya se olvidaron, tal vez de niñas, vestían con ese vestido típico de las lencas, pero llegan a la ciudad, a Intibucá, a La Esperanza, y ya no quieren volver a saber nada de esa vestimenta. Ahora quieren ponerse jean, pintarse y quitarse el pañuelo a la cabeza. Hacen una renuncia de su cultura. Entonces, esa actitud también de que aprendí algo nuevo y ya repudio lo que tengo, también es una actitud también un poco peligrosa porque nos hace olvidar nuestros orígenes y nos hace perder también ¿cómo se llama? Nos hace perder los pies sobre la tierra. Es importante no perder esa pies sobre la tierra. Y además, el conocimiento ahí no presta ninguna utilidad, porque en vez de llevar esta cultura nueva, que de repente puede ser enriquecedora, me quiero quedar viviendo allá y que se queden allá los que están en la ignorancia y yo me vivo en mi propia burbuja de nuevo conocimiento. Si alguien leyó un nuevo libro y jamás comparte lo que leyó, de nada sirve para la vida, de nada sirve para la sociedad. Es un egoísta, ¿verdad? Como les platicaba, tuve compañeros que eran devoralibros y nunca compartían lo que aprendían. Su forma incluso de participar en la vida pública, en un grupo, en una charla o algo, nunca daban su opinión, ¿verdad? Se quedaban siempre callados. Entonces, de nada servía tanto conocimiento si nunca lo compartirían. La tercera actitud es la de un sofista, la de un charlatán, que está aprovechando su poco conocimiento para mantener a la masa, a la gente, al pueblo, alienado, para mantenerlo adormecido. Hay quienes, con un poquito que han aprendido, ya se consideran gurús. Con un poquito que han aprendido, ya se creen poder saber más que un maestro. Por un poquito que han aprendido, se creen que realmente pueden ser grandes políticos. Entonces, ese tipo de actitud es la que genera los sofistas de una sociedad. Los políticos, charlatanes, los religiosos, incluso charlatanes, los malos maestros también, porque han habido incluso a veces muy malos maestros que no saben nada, que solo llegan a leer el libro de texto de la clase y no conocen su materia, no manejan el contenido. Entonces, es ese tipo de maestros que a veces solo llegan a rellenar, ¿verdad? Y que no se nota que tengan manejo de la asignatura. Eso es lo que realmente se debe esperar de un maestro. Eh, entonces, son estos sofistas que pueden, obviamente, provocar grandes daños a la sociedad. Grandes daños. Es importante aprender a reconocer dónde hay sofistas. Y la cuarta posibilidad, la del hombre que sale de la cueva y regresa a la cueva. Sale de la cueva y regresa a la cueva. E ignora a los sofistas. Los ignora. No se atreve a tratar siquiera relacionarse con ellos. Solo regresa a la cueva por los que siguen atados de cadenas. Va donde ellos y le dice, oigan, fíjense que lo que ustedes están viendo aquí en esta pared, eso no es la realidad. La realidad es así, así, así. Entusiasmado por lo nuevo que ha aprendido, retorna a dar ese conocimiento a los suyos, a sacarlos también de la ignorancia. ¿Quién es el que juega ese papel? Porque si se fijan, por ahorita he colocado el papel del alienado, del sofista y del místico, pero no le he puesto ningún nombre a este cuarta postura dentro del mito de Platón, del mito de la caverna. ¿Cuál creen que sería el nombre de este cuarto personaje? ¿Qué tipo de vida o profesión debería de tener? Platón lo nombra. Creo que tal vez difícilmente logran adivinarlo. Y no es por ser presuntuoso que lo dice Platón, lo dice porque es una realidad, es una verdad. Le llamó el filósofo. Los filósofos son los que toman ese riesgo de aprender cosas nuevas y llevarlo a los demás, de romper con la barrera de la ignorancia, de iluminar a los que no saben, no tienen conocimiento y que por tanto, o les falta todavía por conocer aún más con mayor profundidad, que regresan por puro amor a aprender y enseñar. Lo hacen por amor a enseñar. No lo hacen por quedarse dominando al resto, porque si quisieran dominar al resto, se quedarían con los sofistas, que son los que dominan con cadenas. Pero ellos no, se van y se meten con el pueblo y tratan al pueblo y comparten con el pueblo. No buscan puestos políticos, no buscan puestos de gobierno,
ni siquiera puestos místicos dentro de iglesias. Buscan simplemente, ¿verdad?, estar con la gente, formando a la gente. Ese tipo de papel es arriesgado, según Platón. ¿Por qué? Porque ¿qué actitud tomarían los alienados cuando ven a alguien enseñando esto? Bueno, la actitud siguiente. Podría llegar a decir a alguien muy anciano, pero ¿cómo nos vienes tú a enseñar eso que dices tú que es la verdad si yo soy más viejo que tú? ¿Qué me vas a venir a enseñar a mí, yo hombre de barbas y tú un joven imberbe? ¿Qué me puedes enseñar a mí? ¿Verdad? Si yo he vivido aquí, antes de que tú nacieras, yo estaba aquí. Eso era así. No me puedes venir tú a enseñar cosas nuevas. Esa es la actitud que tomarían los viejos. La actitud que tomarían los jóvenes, ay, no, ya, eso es para gente adulta. ¿Para qué voy a aprender yo eso ahorita? No. ¿Y qué papel tomarían los adultos? Tomarían la actitud de, ya pasó mi tiempo de formarme, ¿verdad? Eso ya no es para mí. Estoy bien así. ¿Para qué voy a seguirme formando? ¿Para qué voy a estudiar una maestría? ¿Para qué voy a estudiar un doctorado? ¿Para qué? Esa actitud del para qué, ¿verdad? Esa actitud es la que tendrían los adultos. ¿Qué actitud tendrían los niños? Pues los niños no serían quizá los primeros en interesarse, porque a los niños sí les asombran las cosas nuevas, ¿verdad? Y pondrían oído atento a lo que dice. Y seguramente esas nuevas generaciones sean las que algún día despierten, ¿verdad? Quizá algún día. Por eso los filósofos siguen constantemente enseñando constantemente las verdades. Y el riesgo de que cuando un adulto no quiere saber de lo que anda enseñando el filósofo, pueden incluso llegar a decir, junto con el viejo, ¿verdad? Este tipo viene aquí a engañarnos. Este es un mal maestro, es un charlatán. ¿Para qué le vamos a hacer caso? ¿Verdad? Callémoslo. No le permitamos enseñar lo que anda enseñando. Anda creando caos aquí entre nosotros. También que vivíamos. ¿Verdad? Callémoslo. Quizá hasta dirán, matémoslo. Porque es un enemigo público de esta sociedad. Como muchos otros que a lo largo de la historia intentaron enseñar la verdad y murieron en el intento. Como Jesucristo, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que murieron por enseñar verdades. Entonces, ¿es peligroso el papel del filósofo? Sí lo es peligroso. Cuando dice verdades que duelen y verdades que calan y verdades que obviamente no nos gusta escuchar, ¿verdad? Que es parte de lo que a veces la filosofía hace, de hacer despertarnos, sacudirnos, ¿verdad? Y como dije anteriormente, provocar comezón donde no pica. Bien, prosigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro hasta ahorita? Claro, Oli, está claro. Ok. Como les digo, este es el único ejemplo o mito que se puede traer a la realidad. El cuidado que nos pide el mito es que tengamos cuidado con los sofistas, medios de comunicación, charlatanes en los medios de comunicación, ¿cómo se llama? Los supuestos gurús que andan por todas las redes sociales, políticos corruptos, gente charlatana en las iglesias, ¿verdad? Falsos profetas, falsos maestros, que incluso la misma Biblia previene que van a aparecer falsos maestros, falsos charlatanes y hasta falsos cristos. Ahí en Brasil hay un viejito que se cree Jesús y está disfrazado como Jesús. Se hace llamar a sí mismo el INRI. Busquen en internet el INRI Brasil y le va a aparecer este viejito rodeado de un montón de mujeres, vestido de Jesús coronado, ¿verdad? Que se cree Jesús encarnado. Hay un montón de gente, está más que anunciado, que van a ver gente así, que van a querer por amor al dinero meter un montón de herejías perniciosas y blasfemias e inventos, ¿verdad? Solamente para llamar la atención o para someter al miedo a los grupos de iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, como dice la palabra, hay que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿verdad? Muy mansos, pero muy astutos también, para poder observar dónde hay falsos profetas, falsos maestros, falsos doctores, falsos, ¿cómo se llama? Incluso falsos apóstoles. Que San Pablo también tuvo que luchar contra los superapóstoles, le llama a él, a esos que se creían ser superiores a los apóstoles. Desde la época de Pablo existía, para que vean que incluso en la palabra está esa advertencia. Bien, las virtudes platónicas. Son 4 virtudes, las vamos a ver un poquito rápido, a través de una pequeña tablita. La tablita muestra pues el tipo de alma, la clase social que se relaciona con este tipo de alma, cómo se le llamaba a esta alma en la lengua griega, a qué categoría pertenecería, si era mortal o inmortal ese tipo de alma, y qué virtud es la que habría que cultivar como clase social para poder dominar esta alma. Porque creía Platón que el ser humano está formado por 3 tipos de alma.
un alma racional, un alma irascible y un alma apetitiva. El alma racional está relacionada con la cabeza. En el griego se le llama el nous, el pensamiento, en la mente, ¿verdad? El logos, la razón. Por lo cual nous significa mente o significa razón. En este caso, igual que logos. Las dos palabras significan prácticamente lo mismo. Nous es mente o logos es razón. Así que prácticamente hablamos de lo mismo. La conciencia, pues, representando, por tanto, la razón con la cabeza. La clase social que debe cultivar la razón es la clase del rey, los reyes. Los gobernantes son los que deben cultivar la razón. Deben dominar, por tanto, esta alma racional. ¿Cómo la pueden dominar? Pues cultivando una virtud, la virtud de la sabia prudencia, que en griego se llama phronesisofía. Es lo mismo, pero me interesa más en español. La sabia prudencia. Yo lo coloco ahí en griego nada más, por, bueno, transcrito del griego como debería de ser. Phronesisofía. De ahí viene la palabra sabiduría de Sofía y phronesis prudencia. De hecho, en latín se tradujo prudencia como prudence, nombre de mujer, ¿verdad? Nombre de mujer, porque todas las virtudes van a ser presentadas como doncellas, como vieron en el vitral de la imagen inicial. La segunda alma es el timos, es el alma irascible, representada por toda la caja torácica, donde están los pulmones, el corazón, porque ahí siento el enojo, ¿verdad? Ahí insuflo, ahí siento el miedo, ahí palpita el corazón, ahí se inflaman los pulmones al estar enojado, ¿verdad? Ahí está la parte de esta, ¿cómo se llama? Actitud del hombre que se enoja y del hombre que teme. Ahí se siente, en primera vez se siente ahí la actividad de esa alma, ¿verdad? Ahí se siente. No sentimos en el estómago, normalmente sentimos, por ejemplo, cuando estamos enojados, lo sentimos aquí en el pecho. Aquí sentimos como que nos está palpitando más el corazón y estamos respirando más rápido, ¿verdad? Entonces eso implica que aquí es donde se activa por primero en el cuerpo esa alma. Es un alma de tipo, por tanto, mortal, porque está representado con la caja torácica y en este caso, ¿por qué el alma inmortal de la razón no está representada por algo mortal, como la cabeza? Sí está representada por la cabeza, pero no es mortal porque lo que realmente Platón resalta de la cabeza no es la cabeza, sino la idea. Las ideas es lo que realmente le va a interesar a Platón. Por eso le llama inmortal. La idea es inmortal. Aun cuando yo perdiera la cabeza, si mis ideas fueron transmitidas, las ideas permanecen, quedan inmortales. Así que el producto de la cabeza es la idea. Y eso es lo que hace a esta alma inmortal. El alma irascible no. Si se me para el corazón, si dejo de respirar, se paró el pulmón, se paró el corazón. Por lo cual ahí dejó de funcionar. Es un alma, por tanto, mortal. No produce una idea abstracta eso. No produce nada abstracto. Mientras que el alma apetitiva, bueno, en este caso, los militares son los que tienen que aprender a gobernar lo irascible, el enojo, la valentía, la ira, tienen que aprender a dominarla. ¿Cómo la van a poder dominar? Mediante la fortaleza. ¿Cómo van a dominar la cobardía? Mediante la fortaleza, que es el valor. El valor de aprender incluso a huir de la temeridad. El ser temerario para la filosofía es una tontería. Aquel que es temerario es el primero que dice, yo me voy a ir a la batalla al frente y es el primero en morir. No, el verdadero valiente y estratega obviamente piensa cómo enfrentarse. No va a poner el pecho ante el disparo. Esa actitud temeraria no va con la persona muy fortalecida. La fortaleza también implica aprender a huir de la temeridad, de esa actitud de ser temerario, de andar pisándole hasta el fondo al carro cuando ando manejando. La fortaleza me llama a controlar la velocidad, ¿verdad? No soy valiente por acelerar, soy valiente por dominarme ante esa intencionalidad de mi actitud muy inmadura. Si yo logro dominar eso, he controlado y soy alguien muy valiente, porque no me dejé llevar ni siquiera por ese impulso infantil de acelerar al máximo mi automóvil, poniendo en riesgo mi vida o la de los que van conmigo. Entonces hay que entender que la fortaleza no se refiere a la valentía, se refiere al valor de incluso aprender a soportar la prueba, ¿verdad? A eso se refiere. Así que los militares tienen que aprender a dominar esa fortaleza. La epitimia, que es el alma apetitiva en la lengua griega, está basada en la parte inferior del estómago hasta la parte de los órganos sexuales, así que tiene que ver con la parte del apetito. Aquí la clase social que debe dominar esta alma también mortal es la gente artesana, el productor, el campesino, el obrero. Ellos son los que tienen que aprender a dominar esta alma, ¿verdad? Mediante la virtud de la templanza, llamada en griego sofrosine. Nombre de mujer también, sofrosine, Andreya, Sofía, ¿verdad? Prácticamente son nombres de mujeres.
o prudence, como se tradujo al latín. En este caso, pues, se refiere a aprender a controlar el apetito, aprender a medir. La templanza es eso, aprender a medir el apetito. Cree que el rey, por tanto, debe formarse en cosas superiores, educación superior, filosofía, matemáticas, astronomía, que le haga ser alguien muy capaz. Miren que alguien que aprende matemática y astronomía, no sé, es una particularidad muy evidente. La mayoría de gente que estudió astronomía y matemáticas, no sé por qué, pero son gente muy amable, son gente muy candorosa, muy buena gente. Llegan a un nivel de conocimiento tan elevado que su naturaleza humana también cambia a ser muy humildes. Eso es algo que he podido ver en grandes matemáticos. Conozco a matemáticos tanto de esta universidad como de la otra. Incluso trabajé un tiempo ahí en la Universidad Nacional. Y los matemáticos que he conocido de ahí, de esas universidades, en su vida personal, son gente muy, muy buena gente. Son muy buena gente. No se les ha subido el ego a la cabeza por ser grandes matemáticos. La gente, sobre todo los matemáticos, me refiero, no los que dan matemáticas 101, me refiero a los matemáticos que dan cálculo, que dan ecuaciones diferenciales. Ese tipo de ingenieros que están bien preparados a ese nivel. ¿Verdad? Esos son los que realmente tienen una actitud tan humana, una calidad humana tremenda. Así que por esa razón es importante formarse en esa rama también. En los militares, pues la educación básica, gimnasia, música y poesía. ¿Por qué música y poesía? Se preguntarán. ¿Por qué el militar tendría que aprender música y poesía? ¿Qué relación tiene que causar militar? Bueno, la razón de esto es porque, ¿qué hemos visto aquí en Honduras en el año 2009 y 2017? Con lo del golpe de Estado y con lo del enfrentamiento de la gente que sale a las calles y las fuerzas militares, que no se tocaron el corazón para matar a un montón de gente. Vimos a 34 muertos en el año 2017, por lo menos yo conté 34 muertos. Vimos, a, por lo menos yo no recuerdo cuántos hubo de la época del golpe de Estado, solo recuerdo a Isis Obed, ¿verdad? Y una profesora que murió, pero esa fue por accidente, no fue que la mataron, sino que un mismo carro huyendo de la lacrimógena, de la misma gente que estaba obviamente haciendo de protesta, huyendo de la lacrimógena, atropella a la profesora y murió también. Es una de las víctimas fatales, pero no es a causa directa de los militares, es por la bomba lacrimógena en todo caso. Ella iba huyendo, el carro también, ¿verdad? Y por tanto no se fijaron y la atropellaron. Pero murió gente por culpa de la falta de templanza y fortaleza y prudencia de los militares. Entonces, ¿qué hace la música y la poesía? De alguna manera creía Platón que formarse en música y poesía te hacía todavía hacer prevalecer en tu naturaleza ese candor humano, esa ética que te hace ver el valor y la maravilla de la vida, que te hace apreciar la vida al máximo como lo hace la música o la poesía. Y por lo cual hacen cánticos a la vida, cánticos al amor, cánticos a la mujer, cánticos al niño, cánticos al viejo, y te ayuda a elevar, prácticamente a exaltar al humanismo. Y por tanto, como un humanista, pues obviamente te defenderías a la humanidad y no la aplastarías con la fuerza de tu destreza en la capacidad militar, no que te tocaría dos veces el alma para poder tocar a una persona indefensa. Por eso que creía que había que formar en ese tipo de artes humanas al militar también. Y los productores, que dicen, bueno, no tienen ninguna educación específica, por lo menos en oficios, formarse en oficios. Yo creo que también en Honduras hace falta mucha formación en oficios. El Infop hace una gran labor, pero yo creo que todas las universidades deberían de prestar también dentro de su currícula algún tipo de formación técnica. Es decir, que hayan técnicos, no sé, técnicos en carpintería, técnicos en albañilería, técnicos en, ¿cómo se llama?, en metalurgia, técnicos en soldadura, técnicos en repostería. Es decir, que enseñe también ese tipo de oficios que ayudaría a mucha gente a pagarse una carrera, se puede decir, un poco más barata, ¿verdad? Un poco más barata y permitirle ya de un solo empezar a trabajar. Necesitamos ese tipo de formación también, profesional, ¿verdad? Y de oficios, que ayude también. Claramente hoy en día hay universidades que sí hacen eso. Hay universidades donde tú vas a estudiar para volverte un zapatero, pero de nivel industrial. Para volverte un carpintero, pero de nivel industrial. Y son técnicos que uno estudia en ese tipo de universidades para llegar a ese tipo de preparación. Entonces, claramente se puede llegar a ese tipo de preparaciones si se quisiera. ¿Verdad? Aquí todavía nos hace falta madurar mucho a nivel de la academia y que las diferentes universidades de este país se responsabilicen también a colaborar, a informar también en técnicos, ¿verdad? En academias, a la gente que quiere solo aprender, por ejemplo, a ser repostero,
¿verdad? Que tal vez no quiere ser licenciado ni abogado, pero tal vez quiere aprender repostería con un nivel de especialización bien clara y además bien titulado, ¿verdad? Con un técnico en repostería, que a mucha gente le gustaría para abrir su negocio. Entonces, necesitamos también ese tipo de formación. Bien, cuando dice Platón, ¿qué pasa con la cuarta virtud? Porque mencionamos que hay cuatro. Hasta ahorita solo he mencionado prudencia, fortaleza y templanza. ¿Y de dónde sale la cuarta virtud? Dice él, así como el alma es justa, cuando las partes inferiores, como el alma irascible y apetitiva, se someten a la superior, que es la razón, así también ocurre en la sociedad. Vamos a alcanzar la justicia como cuarta virtud cuando la polis, ¿verdad? Cuando la gente, los militares y los artesanos sean, obviamente, sigan los dictados de la razón, ¿verdad? De la clase superior. En este caso, entonces, aquellos que obedezcan bien a su mandatario, ¿verdad? Y que el mandatario sea prudente, obviamente, no cualquier dictador, sino a un verdadero mandatario. El día que hay un buen mandatario, los hondureños tendríamos que ponernos todos en el plan de obedecer al 100% con todas las leyes, para que ese gobierno sea el mejor de todos. Pero el día que no lo hagamos, que miremos a alguien muy capaz, que puede estar gobernando para bien y que está haciendo las cosas bien, y no lo apoyemos, habremos perdido la oportunidad de forjar juntos una verdadera patria justa. Esa es la razón del por qué a veces la justicia no es alcanzable. Porque comenzamos con el gran problema que a veces no tenemos a un buen presidente. Y cuando quizá lo hemos tenido, ha sido repudiado. Como pasó, por ejemplo, con Ramón Villa Morales, que fue un buen presidente y le dieron golpe de Estado, ¿verdad? A pesar de lo bueno que él estaba haciendo. Entonces, se perdió una oportunidad de tener un gran presidente y aún así, a nivel de la historia, sigue siendo considerado uno de los mejores presidentes que hemos visto en la historia de este país. Entonces, que no vayamos a cometer el error otra vez que volvamos a tener un buen presidente o una buena presidenta, ¿verdad? Que cuando haga las cosas bien, apoyémosle, desde la realidad donde estemos, digamos, hagamos pública y promovamos la idea de que el presidente está haciendo las cosas bien. Miren El Salvador lo que está haciendo, el gran apoyo que ha tenido Nayib Bukele en El Salvador, porque realmente les ha demostrado que es un hombre de palabra, que cosa que dijo la va a hacer, y lo ha estado haciendo. Dijo, vamos a hacer un hospital y lo hizo. Vamos a hacer la carretera y la hizo. Vamos a hacer un parque y lo hizo. Vamos a abrir parque en tal lugar y lo hizo. Es decir, el hombre ha ido cumpliendo lo que ha dicho. Y por eso es que ha ganado el pueblo de la gente. Solo son unos poquitos enojados con él. ¿Quiénes? La oposición. Los que ya no tienen el poder en sus manos. Que van a estar siempre enojados con él y con ganas de botarlo del poder. Porque quieren tajadas de poder, quieren billete. Obviamente. Están simplemente esperando la oportunidad de seguir, obviamente, chupando del Estado. Por lo cual son los únicos que están tratando de sembrar cizaña, metiendo mala fama, llamándole dictador, cuando el hombre está haciendo las cosas bien. Y el pueblo salvadoreño ya no es tonto. El pueblo salvadoreño ya entendió, ya supo, ¿verdad? Lo que tiene que aprovechar. Entonces la gente ya abrió la mente y están permitiéndole a un buen presidente cambiar un poco la historia de El Salvador. Que no nos vaya a pasar en Honduras también eso, ¿verdad? Si doña Xiomara llega a hacer algo bueno por este país y la vemos que está haciendo algo bueno, ¿verdad? Apoyémosla. De lo contrario, pues seamos igual como hemos sido siempre, ¿verdad? Oposición ante un mal presidente, como tiene que ser, con el que la gente sea consciente que no puede estar apoyando un sistema corruptor y de alguien corrupto también. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir con el tema de las armas el día de mañana. Bueno, vamos a pasar prácticamente al siguiente tema. Y les invito a ver los videos que voy a liberar a continuación para que puedan ir también un poquito ampliando, si quieren ampliar. Este tema de Platón lo voy a liberar y ahí al final del video va a aparecer aplicado un poquito más cada una de las virtudes. Si quieren ir a verlo, lo pueden ir a ver ahí también, ¿verdad? Entonces, si no, pues mañana lo voy a explicar rápidamente en la clase. Dime, Francis. Máster, una consulta. Dime. Bueno, el examen es el miércoles, ¿verdad? El miércoles de 9 a 9, de las 9 de la noche hasta las 10:30. Hora y Sí, media. el examen viene de todos los videos, De ¿verdad? Que todo lo que están en hemos la visto, plataforma. de todo lo que hemos visto en contenido hasta el día de mañana. Hasta donde lleguemos mañana. Sí. Híjole. Bueno, y usted dijo que iba a habilitar una tarea hoy. Sí, ahorita mismo voy a habilitar la plataforma del tema de Sócrates, que trae la última actividad, la número 10. El tema de Platón ya no tiene actividad, o sea que hoy terminamos la última actividad solo con el tema de Sócrates. Y el tema de Platón es solamente para que puedan repasar lo último si quieren. Esa va a ser una tarea, ¿verdad? Esa es la última tarea que queda de actividades en el aula, ¿sí? Para que la hagan ahorita. Perfecto, Pues a trabajar ahorita en trabajo autónomo, chicos. Mucho ánimo. sí. Y nos vemos mañana.
Master, Gracias. una Dime. pregunta. Dime. Fíjese que anoche yo no pude ingresar la tarea porque se me fue el internet. La tarea de la síntesis de los argumentos filosóficos. Pero tenían que comunicarse en el momento que no tenían internet, tenían que mandarme el aviso para poder yo darles el permiso o habilitarles de inmediato para darles el acceso. Sí, yo le escribí ahí Vamos a al ver. WhatsApp del grupo. Vamos a ver aquí en el chat de grupo. Vamos a ver Busqué aquí el arriba. chat de las 11 Bueno, 40, creo. A las 11:45 escribiste tú Sí, sí, sí. el número de asociación JIK. Sí, Ok. Pero ahí mismo había dado yo la respuesta arriba. Arriba está la respuesta ante lo mismo que me pidió otro compañero. buenas noches, Lick. Buenas noches. Así que, como les digo, si me avisan exactamente en el momento antes de que se cierre que tienen problemas de internet, yo les ayudo. Pero ya después del tiempo pasado, como dice la norma, ya no puedo hacer nada. Porque tienen que ser muy puntuales en eso. Sí, Lick, Dime. bueno, yo envié la mía. ¿Cuándo las calificaría los últimos trabajos? A más tardar, pasado mañana. Ah, muy bien. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Le agradezco, Master. Muchas gracias. Buenas Ah, noches. Buenas noches. Gracias, Rick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis.